Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana convergen aquí las voces de especialistas latinoamericanos que nos ayudan a reflexionar sobre temas urgentes como la protección de los ecosistemas, el desarrollo sostenible y la alteración del clima. Son ámbitos en los que, por desgracia, abundan las malas noticias. Pero de vez en cuando hay algún suceso esperanzador del que vale la pena aferrarse. Hoy platicaremos con el protagonista de una de esas historias. Se trata del ecólogo Rodrigo Medellín, cuyos esfuerzos científicos han conseguido evitar la extinción de unas criaturas incomprendidas, los murciélagos. Rodrigo es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. La gente lo llama el Batman mexicano y ha obtenido en 2 ocasiones el premio Whitley, también denominado el Oscar Verde o el Nobel de la Conservación. Su caso es una lección de que las alternativas para salvar al planeta pueden venir de cualquier parte, incluso de los países en desarrollo o sur global. Vamos a conocerlo luego de un recorrido por el mundo y la actualidad climática. El riesgo de erupciones volcánicas más intensas podría estar aumentado debido al cambio climático. Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre por donde sale material incandescente del interior del planeta. En el exterior, sus laderas suelen estar cubiertas por glaciares, pero el calentamiento global ha provocado el derretimiento de dichos cuerpos de hielo. Los científicos suponen que esta pérdida reduce la presión sobre la superficie, afectando el movimiento del magma volcánico y facilitando su expulsión. Las conclusiones provienen de un estudio publicado en 2017 en la revista Geology. Sus autores examinaron el rastro que dejaron los volcanes en Islandia hace 5.500 a 4.500 años, un periodo geológico en el que el clima era más frío, aunque no como el de una edad de hielo. Descubrieron que la cantidad de erupciones, así como su magnitud, se redujo significativamente a medida que el mundo se enfriaba y aumentaba la capa de hielo. También confirmaron el fenómeno contrario. Conforme la Tierra se volvía más caliente, los glaciares desaparecían y había más erupciones y estas eran de mayor tamaño. En Sudamérica, las muertes asociadas al calor creciente se han incrementado en 160% solamente entre los periodos de 2017 a 2021 y del 2000 al 2004. Esta fue una de las cifras más alarmantes del primer reporte Lancet Countdown sobre salud y cambio climático centrado en la región. El documento fue lanzado el pasado 28 de marzo y recopila información de los siguientes 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Surinam. En el reporte no solo se consideran 25 indicadores en torno a los impactos, sino que también visibiliza los beneficios que podríamos tener si mitigamos la crisis y transformamos los sistemas de salud para hacerlos más resilientes. La doctora peruana Stella Hartinger señaló que los gobiernos deben asignar fondos para proteger a la población y transitar hacia las cero emisiones de carbono. Hoy en día, solo el 10% del financiamiento en salud en la región es para adaptación al cambio climático, pese a que este fenómeno golpea a todo el sector. La industria de ganado vacuno es una de las que más contribuyen al cambio climático. Según datos de Naciones Unidas, los eructos y flatulencias de las vacas representan hasta 15% de las emisiones globales de efecto invernadero. Lo que liberan es metano, gas con 80 veces más poder que el dióxido de carbono de atrapar el calor en la atmósfera a lo largo de un periodo de 20 años. Por todo ello, durante la Cumbre del Clima de 2021, los países se comprometieron a reducir 30% del metano al 2030. La agencia de noticias Reuters informó que actualmente la Unión Europea está discutiendo una propuesta para limitar el número de bovinos en las granjas de las 27 naciones que constituyen al bloque.
Mientras tanto, en Nueva Zelanda, el gobierno ya considera multar a los ganaderos en función de aspectos como la cantidad de animales que crían, los insumos que utilizan y la eficiencia energética de su producción. Tales iniciativas han generado un debate que posiblemente reforzará la conciencia de los consumidores sobre el peligro climático que representa la expansión de la industria ganadera. A diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, la conservación no se contradice con el desarrollo. Lo que hace es marcar los límites de hasta dónde podemos sacar provecho de la naturaleza y advierte sobre las consecuencias de no respetar esos márgenes. La acción y liderazgo de científicos, gobiernos y ciudadanos del llamado Sur Global es indispensable para generar y mantener soluciones sostenibles contra las más importantes amenazas a la biodiversidad. Conozcamos más de la conservación para el Sur Global desde el Sur Global. El concepto de Sur Global ha tomado fuerza en los últimos años como sustituto del calificativo en vías de desarrollo y del término tercer mundo. Pero, ¿qué significa con exactitud? El mundo está dividido realmente, además de por países, pues hay segmentos que tienen un mayor nivel de desarrollo que otros. Hay segmentos que han tenido una gran influencia porque han conquistado muchos otros países. Y esa es la división básicamente. El Sur Global incluye a los continentes de África, Asia y América Latina, que son los que han tenido estas invasiones, estas colonizaciones del norte global, que básicamente incluye Europa, Estados Unidos y Canadá. Definir los límites de estos dos conjuntos es complicado y requiere de ciertas precisiones. Hay algunos huecos allí medios ambiguos, como por ejemplo Australia, que lo consideramos norte global, pero está en el sur, ¿no? Y los países, las islas-nación del Pacífico también están en un lugar medio gris, porque no sabemos a dónde meterlas, ¿no? Pero básicamente incluye aquellos países que han sido aislados de sus otros amigos, digamos, compañeros, colegas, y que han sido colonizados. Según Rodrigo Medellín, en este momento nos encontramos frente a una gran oportunidad de conexión del Sur Global. ¿Qué implicaciones tendría para la naturaleza? Fíjate, es bien interesante porque está incluido en el contexto de esta colonización, esta imperialización del mundo, porque los países del norte global vinieron a nuestros países por la enorme riqueza de recursos naturales que tiene el sur global, incluido por supuesto que la gran mayoría de la biodiversidad del mundo está en el sur global, sobre todo en la franja ecuatorial, desde Asia hasta África, hasta América Latina. Los países de esos continentes son los que más biodiversidad tienen, pero también tenemos muchas otras cosas que han venido a quitarnos, ¿no? Hasta ahora la visión y acciones de conservación de la vida habían sido un síntoma de esa relación desigual. No sé si tú lees los libros de texto, y ojo que los libros de texto sobre conservación casi siempre son escritos y publicados por el norte global para decirnos a los del sur global lo que tenemos que hacer. Desde ese origen hasta la toma de decisiones en conservación, que puede venir de ONGs, que puede venir de fondos del Global Environmental Fund, GEF, del Banco Mundial, el propio Banco Mundial, etcétera, son políticas dictadas desde el norte global para aplicarse en el sur global sin realmente tomar en cuenta la opinión o la entrada de conocimiento de quienes estamos haciendo conservación en los países del sur global. Por ejemplo, un artículo publicado en 2022 en la revista PLOS Biology señala que los libros de texto y programas de estudio de biología en todo el mundo, incluyendo los que se imparten en zonas tropicales, rebosan de información proveniente del norte global.
Ese mismo desbalance está presente en las negociaciones internacionales como las del Convenio sobre Diversidad Biológica. Partamos de la base de los objetivos del milenio que la CBD ha planteado en el mundo y que no son vinculantes, no son, digamos, implicadores de alguna sanción que si algún país no cumple con ellos, se le asigna una sanción. Desde ahí empezamos, porque claro, los países del norte global, que son los que llevan principalmente la agenda, los que dominan la agenda de la CBD, no quieren ponerse una soga al cuello de decir, no, yo tengo que proteger, yo tengo que cuidar el origen de los productos que yo consumo, y si no me ponen una sanción, no lo quieren hacer. Además de esta resistencia, el sur global ha tenido que lidiar con la falta de acceso a financiamiento para la conservación. Y luego vienen los 500,000 millones de dólares para supuestamente conservación en los países en vías de desarrollo, o sea, el sur global, etcétera, y pues encontramos el tema de que, uno, no hay directrices claras de cómo se van a utilizar esos recursos. Dos, cuando entran los recursos al GEF o al Banco Mundial, se les corta una primera tajada porque los costos operativos de esos dos cuerpos son enormes. Y luego, cuando bajan ya al nivel país, por ejemplo, si los bajas al nivel del Pandita, el WWF, el World Wildlife Fund, pues sus costos operativos aquí en México son nada menos que 65%. Entonces tú dices, bueno, si voy a recibir 100 millones de dólares y 65 millones de dólares se van a quedar en las oficinas de WWF, pues entonces hay algo mal en la ecuación. ¿Cuál es la salida entonces? Esto responde Rodrigo Medellín. Y tenemos que tomar la sartén por el mango, los que estamos trabajando en los países en vías de desarrollo, y decidir cuál es la mejor manera de usarlos. Entonces, partamos de que tenemos que empoderar a los países del sur global para que nosotros tomemos las decisiones y nosotros le digamos al norte lo que tiene que suceder. Yo me acuerdo que hace unos años había unos like-minded megadiversity countries que Siquio Benítez de la CONABIO inició y que unía a los países megadiversos que tienen una misma estructura mental, una misma lógica, es decir, todos los países megadiversos menos los Estados Unidos y Australia. Todos los demás están en el sur global. A ese tipo de iniciativas es a las que hay que empoderar. El sur global tiene el enorme desafío de lograr acuerdos entre quienes lo integran. Para alcanzar niveles aceptables de conservación y sostenibilidad, debemos unir fuerzas implementando programas entre Asia, África y América Latina, donde se realicen planes paralelos, compartidos, con sistemas de intercambio académico y cultural. Una de las iniciativas de Rodrigo Medellín para impulsar la autonomía del sur global en la conservación de su riqueza natural consiste en crear una red de proyectos del sur global en donde conectemos a los países, porque lo que hemos visto desde hace más de 15 años es que las políticas de conservación vienen de ONGs enormes mundiales, WWF, Conservación Internacional, Wildlife Conservation Society, The Nature Conservancy, todas las grandototas que nos dictan la política desde Washington, Nueva York o a Europa, ¿no? Y además, bueno, no nos dejan decir, pero es que esto es más importante que lo que ustedes están diciendo, esto es lo que vamos a hacer y se acabó, nos dicen, ¿no? Y además, están aislados los países en este contexto. Por ejemplo, Conservación Internacional tiene un programa Perú y un programa Ecuador, y Perú habla con Washington, la Oficina Central de Conservación Internacional, y Ecuador habla con Washington, pero Perú y Ecuador nunca hablan. Pese a que son esos dos países los que comparten amenazas, retos y posibilidades. Y mucha gente ya ha dado con respuestas a los problemas de conservación. En Perú,
que sería muy fácil incorporar a Ecuador, ¿no? La idea es construir procesos de aprendizaje que trasciendan fronteras y continentes. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es precisamente conectar a esa gente. Ahorita estamos aquí en el simposio de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, y yo ayer decía, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aprender de los esfuerzos de conservación de los leopardos en África y en Asia, que tienen un montón, y que los leopardos allá no tienen tantos problemas de conservación como en México, para aprender qué tenemos que hacer acá. Y lo mismo con el leopardo de las nieves en Asia. Ellos tienen un programa sensacional de conservación a través del GES que podríamos nosotros aprender, y esa estructura es la que yo quiero trasladar al jaguar en todo el continente americano. Ya estamos planeando las reuniones donde vamos a conectar a Asia, África y América Latina en ese contexto también. Rodrigo Medellín y sus colaboradores no están partiendo de cero. Su referente es una matriz que ellos mismos implementaron en el pasado. Nosotros empezamos con el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México en 1994, si te acuerdas. Luego en 2007 creamos la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos, una serie de programas de conservación de murciélagos que en ese tiempo eran 5 países, hoy son 22 países de todo el continente, de toda Latinoamérica y del Caribe. Y todos nos apegamos a una estrategia que todos nosotros definimos sin intervención de ningún país del norte, ¿no? Cuando hicimos eso, identificamos, por ejemplo, 5 amenazas, luego los objetivos que vamos a seguir, luego las acciones de conservación que vamos a realizar para cumplir esos objetivos, y luego los indicadores de éxito, qué tanto estamos ganando. El plan tuvo tan buenos resultados que más tarde fue exportado a África. Y hoy existe una red muy parecida a la red de murciélagos de Latinoamérica, pero que se llama Bat Conservation Africa. Y tienen su estructura, tienen su estrategia, tienen todo eso. Y ahora con el Sur Global, con murciélagos, estamos integrando estas estrategias para compartirnos cuáles son las lecciones que podemos aprender unos de otros. Exactamente esa es la plataforma que estamos exportando a cambio climático, grandes gatos y especies migratorias. Por el momento, pero vamos por más. La meta es lograr que estas plataformas del Sur Global sean las receptoras directas de los grandes financiamientos para el cuidado de la naturaleza. Uno de los pozos, ¿no? Pero hay muchos otros. Ahorita, una de las cosas que ha hecho el Snow Leopard Trust, el consorcio de Leopardo de las Nieves, que son 12 países de Asia, es que empezaron a trabajar con los ministros de medio ambiente de los 12 países y los convencieron de que invertir en la conservación de leopardos de las nieves refleja el trabajo que se puede hacer en los 15 objetivos del milenio. Todos los objetivos del milenio están están vinculados con la conservación del leopardo de las nieves. Lo que quiere hacer a continuación Rodrigo Medellín es importar esta experiencia a América Latina para la conservación de otro gran felino, el jaguar. Ya sabemos en buena medida lo que tenemos que hacer para conservar a los jaguares: los corredores, los monitoreos, la protección de las especies presa, la resolución de los conflictos ganaderos. Ya lo sabemos. Y eso mismo, exactamente igual, si tú ahorita un paralelo tuyo y un paralelo mío estuvieran hablando en África sobre leopardos, estarían diciendo exactamente lo mismo. O sobre tigres en la India, o sobre leones en África, sería igual. Son las mismas amenazas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aprender de los otros y así implementarlas. En América Latina se estima que hay unos 163,000 individuos de esta especie distribuidos en 18 países de la región. Tenemos una posibilidad. Ahorita estamos articulando la Alianza Latinoamericana para la Conservación del Jaguar, en donde, bueno, nos vamos a empoderar científicamente y vamos a conocer lo que hay que hacer, pero nos faltan los billetes.
Entonces, estoy trayendo a Koustav Sharma, que es el presidente del Snow Leopard Trust, para que nos cuente cómo le hizo. Porque este cuate tiene en su WhatsApp a los ministros de medio ambiente de los 12 países asiáticos. Si nosotros tuviéramos esa entrada para la toma de decisiones con las autoridades, ya estaba. Allá vamos, para allá vamos. Pero ¿por qué tomarse tantas molestias para proteger a una sola especie? Con esta reflexión concluye Rodrigo Medellín. El estado del jaguar en México es estable, pero tenemos amenazas muy severas, como por ejemplo el Tren Maya, que está fragmentando el lugar donde tenemos las poblaciones más grandes, ¿no? En México tenemos del orden de 3.800 jaguares, que es un gran suspiro de alivio, pero al mismo tiempo te puedo decir que esos 3.800 representan, yo calculo sin datos, que es como el 20% de los jaguares que existían en este país hace 60 años. O sea, ya perdimos el 80%, ya no podemos correr el riesgo de perder más. El jaguar tiene una gran representación ecológica, histórica y cultural. A los mexicanos se nos ha caracterizado como el pueblo jaguar. Estamos conectadísimos. Ustedes van a cualquier sitio arqueológico y ahí está el jaguar representado, primero. Segundo, el tener una población de un depredador tope como el jaguar en buen estado quiere decir que esa especie funciona como una especie sombrilla. Todas las demás especies que coexisten con el jaguar están conservadas, protegidas, si la población de jaguar está en buen estado. Entonces, si enfocamos, por ejemplo, en los bosques tropicales, nuestros esfuerzos de conservación en asegurar que los jaguares estén bien, todo lo demás se va a mantener bien. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado. Y hasta la próxima.